Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Arrancando, arrancando semana. Vamos a continuar con nuestro diplomado. El día de hoy vamos con la sección 18. 18 calendarizadas. Realmente sería la 16 efectiva. Nos faltan la sesión de hoy y 3 sesiones más. Y ya habremos concluido este diplomado. El día de hoy vamos a ir avanzando con el temario. Vamos a ver el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahora sí, como dicen los jóvenes en estos días, nos vamos a poner astrales. Ahora van a ver por qué. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con el temario. Ya vimos esas primeros dos temas de la legislación mexicana de sanciones del GAFI y de las sanciones administrativas y penales. El día de hoy vamos a analizar el tipo penal de ORPI y FT. El tema está un poco denso. Tiene mucho fundamento legal. Traté de hacerlo lo más breve posible, lo más entendible, porque sí está complicadito. Al terminar la sesión de hoy, se van a dar cuenta con toda claridad lo profundo que es el delito y la manera en la que la redacción que utilizaron, pues lo complica un poco más. De por sí es un delito complejo. Todavía con la redacción, pues se volvió más complejo. Entonces vamos a ver el análisis del tipo penal. Recuerden que en México el lavado de dinero como tal no existe. No se llama así, se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita, ORPI. Este es un delito que está tipificado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Vamos a ver unos breves antecedentes de este delito y ya continuamos. Ahí estamos. Entonces, pues bueno, el primer antecedente que tenemos de este delito, su historia legislativa internacional, está en Estados Unidos. La primera ley que contuvo el delito como lo conocemos hoy en día es el Bank Secrecy Act de 1970, que ya hemos hablado de él. Lo vimos igual al principio en los antecedentes internacionales del régimen. Luego tenemos en el 86 el Money Laundering Control Act, que en esta ley se amplió, porque en el Bank Secrecy Act se tocó un poco el tema de lo que era el delito de lavado de dinero, pero no se tipificó como tal, sino hasta el 86. Y en el caso del 2001, este Patriot Act sucede después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y esta ley tiene como objetivo todo el tema del financiamiento del terrorismo. Haciendo un paréntesis ahí, como ya vieron, les envié la iniciativa de reforma de la ley PORPI. Nada más son 278 páginas. Ya están contemplando FT en la ley PORPI, en las reformas. Entonces, muy probablemente el próximo año ya vamos a tener algunos controles de FT ya mucho más claros, ¿no? Entonces, ya lo veremos. De hecho, les voy a mandar ese análisis. Voy como a la mitad y hay cosas interesantes. Ya lo veremos. Seguramente alguien ya la estuvo ahí ojeando, pero pues ahorita se vio eclipsada por el paquete económico fiscal 2022, ¿no? Que parece que va a pasar así, franco, como lo hicieron. Luego en el 88 tenemos la Declaración de Basilea. Es la declaración de principios del Comité de Reglas y Prácticas de Control de Operaciones Bancarias sobre prevención de utilización del sistema para blanqueo de fondos de origen criminal. ¿De qué comité de Basilea? Pues del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea del Banco Internacional de Pagos, ¿no? También ya lo conocemos. Otro viejo conocido es la Convención de Viena del 88, es la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y en el 89 tenemos la creación del GAFI. Entonces, pues, esos son los antecedentes internacionales. Ahora, más hacia acá, hacia
hacia nuestros días, tenemos en 1990 el Convenio de Estrasburgo, el Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y decomiso de los productos derivados de los actos delictivos. Luego tenemos en 1992 el Reglamento Modelo, que es la regulación modelo propuesta por la Organización de Estados Americanos sobre el lavado de dinero. En 2000 la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Y pues hasta ahí llegamos. 2003 en Mérida sería la de corrupción y es pues son los antecedentes internacionales que tenemos de la ley. Como pueden ver, pues se aceleró mucho en los últimos años o en las últimas décadas del siglo XX. Luego tenemos la historia legislativa nacional. Aquí en la historia legislativa nacional, pues tenemos dos antecedentes claros. El primero es el artículo 115 bis, que se reformó o se adicionó en el año 89 al Código Fiscal de la Federación, en el cual se tipificaban los delitos fiscales, entre ellos la conducta conocida como lavado de dinero. Y después, en el año 95, es cuando se adiciona el artículo 400 bis al Código Penal Federal, en donde se tipifica el delito conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, pues este delito llegó ahí en el sexenio de Zedillo, ¿verdad? Carlos Salinas estuvo 88-94, sí, Zedillo, 95. Y es cuando tenemos la tipificación por primera vez de este delito de lavado de dinero como tal. Antes no había pues muchas disposiciones al respecto, nada más se contemplaba en el Código Fiscal de la Federación. La tipificación del 400 bis fue un problema desde el principio, o desde el principio dio discusión, especialmente fue criticada por la fracción del PRD, que argumentó lo siguiente, que el tipo penal no debería de exigir que el autor conozca la procedencia ilícita del dinero. Y el inciso B, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no debería tener injerencia alguna en la denuncia, pues es facultad del MP investigar y perseguir el delito. No sé originalmente a quién le querían dar esta facultad, pero esa fue una de las críticas de la bancada. Aquí me voy a detener un poquito porque les quiero enseñar a efecto de todo lo que vamos a ver el día de hoy es de este libro, en un momento, que según yo le iba a poner y a la mera hora se me olvidó ponerlo, pero aprovechando que tenemos la grabación, se los expongo aquí de una vez para que se le dé el adecuado reconocimiento. Este es todo lo que vamos a ver el día de hoy lo sacamos de este libro, es una tesis doctoral de la doctora Norma Angélica Ortiz Dorantes, que ella hizo su tesis precisamente del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, nada más. Entonces, toda la información, la estructura de la sesión de hoy está modelada a esta tesis bastante buena, como pueden ver, pues está extensa, pero no tiene desperdicio. Me voy a asegurar de que en las diapositivas sí se referencie bien, que viene precisamente de esta tesis doctoral. Entonces, bueno, ya sabemos que el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita es un delito que tiene tres fases, la de la colocación, luego la de la estratificación y por último la de la integración. Estos pues ya a estas alturas deben de ser temas bastante conocidos y dominados por todos los aquí presentes, pero pues se las dejo para consulta, ¿no? En México el tipo penal no es lavado de dinero. ¿Por qué razón? ¿Por qué siempre decimos que ese delito no existe? Porque en el momento en el que el legislador se planteó la tipificación de la conducta delictiva, no se quiso restringir, no se quiso limitar a que el propio nombre del delito cerrara
el ámbito de aplicación. Al decir lavado de dinero, pues presumimos que se trata exclusivamente de dinero, pero no es así. Lo que hicieron fue que en el nombre, operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues utilizaron explícitamente esa palabra, recursos, y esta palabra se puede aplicar tanto a dinero como a derechos o bienes de cualquier naturaleza. Entonces, no solamente son los, no solamente son los, no solamente es el dinero líquido, el dinero en efectivo, sino que también podemos tener derechos derivados o adquiridos por una actividad ilícita o inclusive bienes, ¿no? Al utilizar el término recursos, se buscó que la magnitud aplicativa del delito fuera mucho más amplia de la que se infiere del término común lavado de dinero. Entonces, pues esa es la explicación del porqué del nombre, ¿no? Y por qué no se le tipificó nada más como lavado de dinero. Luego tenemos, continuando con la historia legislativa nacional, que en el 93 se publica la guía para prevenir el lavado de dinero en bancos, que esta fue la primera guía que tuvimos, la primera acción de naturaleza administrativa. Recuerden que les he comentado, y ya muchos aquí saben, que todo lo que publica la Comisión Nacional Bancaria de Valores y algunas o todas las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son de naturaleza administrativa, no son leyes como tal, sin embargo son de observancia obligatoria porque en las leyes se contempla que las disposiciones de carácter general publicadas por la Secretaría serán de carácter obligatorio. Esta primera guía para prevenir el lavado de dinero en bancos la publica la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la basaron en los principios emitidos por el Comité de Basilea, las 40 recomendaciones del GAFI y el reglamento modelo de la Organización de Estados Americanos. Luego, en el 95, se hace una reforma integral a las leyes financieras, comenzando con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Y ahí, precisamente, en ese propio 115, se le da la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dictar las disposiciones de carácter general. Entonces, como podemos ver, el artículo 115 pues contiene de forma muy general las obligaciones derivadas del régimen para los sujetos supervisados y el papel que iban a jugar las autoridades y demás. Y ya en las disposiciones de carácter general es en donde ya tenemos precisamente el ámbito aplicativo, objeto o marco que cada entidad financiera debe de seguir. Ahí es donde ya vienen explícitamente cada una de las obligaciones que deben de atenderse y observarse. Algo similar sucedió con la ley PIORPI, su reglamento y sus reglas. Aunque pues no nos queda claro, o sea, al día de hoy una muy buena pregunta de examen sería decir cuál es la diferencia entre el reglamento de la ley y sus reglas de carácter general. Entonces, realmente pues está chistoso, ¿no? Porque en las reglas de carácter general están como que algunas obligaciones, en la ley PIOR tiene el 18 otras, el 32, 33 otras, y así se va regando por por todos los cuerpos legales las obligaciones que tienen los sujetos supervisados, ¿no? Posteriormente, en el 96, nace la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que se reforma en 2018-19 con la nueva, ¿sí? No, eso creo que estoy mal, estoy confundiendo con Ley Nacional de Extinción de Dominio. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no recuerdo bien qué año fue la reforma, pero si alguien lo tiene, me lo puede hacer saber. En el 97 se publican las disposiciones de carácter general del 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que pues esa es prácticamente la Biblia del cumplimiento PLDFT para entidades financieras. Digo, en el caso de centros cambiarios, pues la del 81 hay el 95 bis y así sucesivamente, ¿no? En el 2005 se reforma el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito y se deroga el artículo 118, con lo que se le ponen los últimos remaches al secreto bancario y eso pues ya queda derogado, después ligándolo al tema del impuesto a los depósitos en efectivo. Entonces llegamos al punto en el que la autoridad ya sabe qué es lo que hay en las cuentas de cada quien, ¿no? Este tema del secreto bancario termina. Entonces, pues ahora sí vamos a pasar al análisis del delito. Aquí sí nos vamos a meter un poco al análisis de tipo jurídico penal.
No es muy complicado de entender, aunque puede serlo. Trate de mantenerlo lo más sencillo posible. Entonces vamos a ir analizando cada parte del delito y como pueden ver, pues va a ser mucho más profundo de lo que pensábamos, ¿no? Lo primero de lo que tenemos que hablar es del bien jurídico. Cuando estamos en temas penales y hablamos del bien jurídico, lo que estamos diciendo es qué es lo que queremos proteger al tipificar o al decir que una conducta será considerada como delito. Entonces aquí hay que tener cuidado con los términos, hay que ser estricto. Por ejemplo, pasarse un alto no es un delito, es una infracción. Digamos que la diferencia entre un delito y una infracción sería pues la seriedad del acto, las consecuencias derivadas del acto, por supuesto el bien jurídico que se está tratando de proteger, etcétera. Entonces, cuando hablamos de un tema de tipificación penal y nos referimos al bien jurídico, lo que estamos o lo que debemos atender es qué queremos proteger. Aquí les dejo una definición muy buena del Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española y nos dice que el bien jurídico es la condición necesaria o al menos útil para el desarrollo de la vida del individuo y de la sociedad. Por eso se llama bien, ¿no? Entre comillas, pero no bien por bueno, sino porque viene de bienes. Los bienes jurídicos pueden consistir en objetos, materiales o inmateriales, relaciones, intereses o derechos, que en cualquier caso han de ser socialmente valiosos y por ello dignos de protección jurídica, por otras ramas del derecho o incluso por el derecho penal. Cuando un bien jurídico se considera tan importante que es protegido penalmente frente a todas o ciertas formas de ataque, se denomina bien jurídico penal. Esto puede sonar subjetivo y si le suena subjetivo es porque lo es. Recuerden que los abogados somos magos en el sentido de que tratamos con fantasías. La persona moral, pues es una fantasía, es un constructo intersubjetivo que no tiene o no existe en el mundo real de forma tangible y evidente. Es una mentira que todos decidimos creer, ¿no? Entonces, pues por un lado podemos hablar que es una construcción intersubjetiva socialmente aceptada y por otro lado podemos decir que es una mentira que todos elegimos creer, ¿no? Entonces, esa es la, la, la ruta fácil, ¿no? Cuando hablamos de un bien jurídico, estamos hablando de una mentira que todos elegimos creer porque se trata de un constructo intersubjetivo socialmente aceptado. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, si tú le haces una autopsia a un humano, lo abres y lo revisas, te vas a dar cuenta que en ningún lado de su cuerpo vas a encontrar ningún solo derecho. No va a estar entre los pulmones, por el corazón, en el cerebro, no vas a encontrar el derecho a la vida, el derecho a la educación. Si analizas sus pies, pues no vas a encontrar el derecho al libre tránsito, no vas a encontrar tendones, músculos, piel, hueso, no vas a encontrar derechos. Los derechos no existen. Se reconocen, existen porque se reconocen, no son un bien objetivo. Entonces, cuando hablamos de un bien jurídico penal, estamos hablando de uno de estos, puede ser uno de estos derechos que reconocemos socialmente y decidimos protegerlo. Si habláramos del desarrollo histórico del derecho penal, pues la primera ley conocida por el hombre es la del más fuerte. Entonces, cuando las sociedades humanas no estaban evolucionadas, pues el más fuerte era el que imponía las reglas. Entonces, la capacidad de defenderse de otro dependía de tu propia fuerza, ¿no? En una sociedad como la nuestra, avanzada, entre comillas, porque quién sabe qué fuera eso, tendríamos que compararnos con otra sociedad más avanzada para saber qué tan avanzados estamos y pues no es tan sencillo. Existen derechos reconocidos, garantizados en la Constitución, por eso antes se llamaban garantías individuales, ahora ya se llaman derechos humanos porque se amplió la magnitud de esos derechos y entonces la ley reconoce esos bienes jurídicos y establece procesos para protegerlos, ¿no? Este constituye la base de la antijuridicidad material como lesión o puesta en peligro reprobable de un bien jurídico.
y es recogido por un tipo de delito como objeto jurídico de protección cuyo titular es el sujeto pasivo. Recuerden, el titular del bien jurídico es el sujeto pasivo, que puede ser una persona, el Estado, la sociedad o la comunidad internacional, inclusive. El bien jurídico, además de su función de límite del jus puniendi, en el principio de ofensividad, cumple principalmente una función de interpretación y límite de los tipos y una función sistemática de distinción y agrupación de los diversos tipos delictivos. Entonces ya vemos que aquí el bien jurídico que le pertenece al sujeto pasivo dentro del delito es uno que vamos a proteger con todo el jus puniendi, con toda la estructura legal penal, y pues en esta estructura legal y penal pues se distinguirán los tipos de delitos y se agruparán de acuerdo a su naturaleza, ¿no? Por esto es un delito patrimonial, ¿no? Financiero. Ahora, vamos a hablar de la administración de justicia aquí en el bien jurídico. Creo que aquí, ok, está bien. Concibiendo el encubrimiento como la raíz del delito. La administración de justicia sería un bien protegido junto con el delito previo y el sistema económico y el delito previo. Entonces, fíjense bien, el bien jurídico que concibe o que se está tratando de proteger aquí en el artículo 400 bis es este. Número 1, la administración de justicia. Número 2, el delito previo. Y hay un tercero. ¿Por qué la administración de justicia? Porque si tenemos a una persona que tiene recursos que produjo de forma ilícita y que está queriendo utilizar y para ello los está queriendo enmascarar y disimular su origen ilícito, entonces tenemos ahí una actividad de encubrimiento. Entonces el primer bien jurídico que se está vulnerando es el de la administración de justicia. La administración de justicia la consideramos un bien jurídico, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque si tenemos reglas, pero estas no se aplican, entonces se va diluyendo el Estado de Derecho y se va diluyendo la capacidad y la facultad de imperio del Estado. Ya sé que son cosas muy ilógicas, yo siento a veces que estoy hablando como de alquimia cuando hablo de esto, pero la verdad es que tiene mucho sentido, nada más que pienso que a veces lo escondemos detrás de las palabras. Pero imagínense, nos juntamos todos, decidimos vivir ordenadamente en sociedad. Cuando digo decidimos, me refiero a que lo estamos haciendo de forma subjetiva, porque pues nosotros no firmamos la Constitución del 17, no nos llamó Venustiano y nos dijo, oye, vente a firmar, sí, ahí voy, pero hoy ¿quieres vivir en México? Sí, pues fíjate que sí. Nosotros lo que hacemos es que al nacer en México, pues automáticamente y de forma implícita, pues aceptamos el vivir en un estado de derecho. En este Estado de Derecho, al formar parte de esta sociedad que se llama Gobierno de México, nosotros firmamos el acta constitutiva al nacer, por eso se le llama Constitución, y al firmar esta Constitución, nosotros aceptamos ceder parte de nuestros derechos. ¿Qué parte cedimos? Por ejemplo, la Constitución es clara. Cedimos por ahí el derecho a hacernos justicia por nuestra propia mano. Eso no lo podemos hacer nosotros. Tenemos que acudir a las instancias correspondientes y cedemos otra serie de cosas. Esa es una de las más principales. Entonces, al cederlas, nosotros se las encomendamos ¿a quién? Al gobierno. La administración de justicia le corresponde al gobierno como tal, no nos corresponde a nosotros. Entonces, en ese momento en el que la cedemos y la Constitución, el Estado mexicano se crea de la voluntad de todos nosotros y nosotros le encomendamos, es un mandato constitucional, que él se encargue de la administración de justicia, ¿no? Ayuda mucho para entender este concepto que parece lógico, pero realmente no lo es, de verdad, es una ficción, o sea, si lo pensamos, no existe, es una ficción. Ayuda mucho, hay un libro por ahí de Thomas Hobbes que se llama El Leviatán, entonces él te explica cómo el Estado es el Leviatán, ¿no? Antes era el rey, y el rey pues era el Estado, ¿no? Su momento más luminoso de la monarquía
pues sucedió con Luis XIV y precisamente él decía, el Estado soy yo, acá no. Aunque tuvimos una crisis de presidencialismo todos los países latinoamericanos, pues vamos transitando hacia un estado de instituciones, de cierta forma. Entonces, pues, al nosotros cederle esta capacidad de justicia al Estado, esta facultad coercitiva inclusive, si esta no se está llevando a cabo, entonces está vulnerando ese bien jurídico, ¿no? El segundo bien jurídico vulnerado está dentro del delito previo. Se consideraba que al criminalizar el delito se protegía el bien jurídico amparado en el delito previo, ya no es aceptada. O más bien esto lo tengo que cambiar esta redacción. ¿Por qué? Porque si teníamos un delito previo, por ejemplo, vamos a hablar de narcotráfico, y si estamos protegiendo, o sea, se consideraba que al proteger el bien jurídico del delito previo, automáticamente se protegía el bien jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no es así, porque son dos delitos diferentes. Están relacionados, pero no son continuados. Esto está dentro de la teoría muy fuerte, pero cuando es fácil de entender es cuando lo llevamos a la práctica. Entonces, alguien que, por ejemplo, trafica con sustancias prohibidas y obtiene de ahí un ilícito, hace primero un delito, ¿no? El del tráfico de sustancias prohibidas. ¿Cuál es el bien jurídico que vulnera? Pues ahí podría ser un bien jurídico que le pertenezca a la sociedad, porque se trata de delitos contra la salud de las personas. Vuelvo a lo mismo. Si seguimos jalando hebra, vamos a llegar a un momento en que nos va a parecer absurdo. Es normal. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿y si nos bebemos un litro de ácido muriático, eso nos hace bien o nos hace mal? Pues nos hace mal. ¿Es un delito contra la salud? Pues sí, es un delito contra la salud. Pero entonces, ¿vender ácido muriático es una actividad antijurídica? Pues no, porque no está penada. Entonces la pregunta es, ¿y por qué si están penadas las drogas? ¿Realmente nos interesa proteger la salud de las personas? ¿No deberíamos entonces de regular la venta de todos los productos que le puedan hacer daño a las personas? Los refrescos no hacen daño a las personas, entonces se vuelve complicado. Estoy jugándole aquí al abogado del diablo porque le estoy tirando los conceptos polarizados, pero es ahí donde se nos empieza a complicar un poco la existencia. Ya disculpen ustedes. Entonces, pues les decía que se va volviendo una madriguera de ratón como la de Alicia en el País de las Maravillas, si le seguimos rascando profundamente. Por ejemplo, eh, no sé si hay algún animalista aquí en el grupo, pero si hay un animalista, pues es momento de revelarse porque voy a hablar de eso. Hay muchas personas que en los últimos años están a favor de los derechos de los animales. Yo estoy a favor de que se trate a los animales de una forma digna, que no humanizada, porque no es lo mismo, sí de una forma digna, etcétera. Pero si lo llevamos a un extremo polar se vuelve complicado, porque por ejemplo diríamos, oye, entonces ¿puedo matar a un perro? No, eso está mal. De acuerdo. ¿Y a un gato? No, eso está mal. ¿Ok? ¿Y a una rata? Pues una rata depende. Si es una plaga, sí, pero si no, no. ¿Ok? ¿Y una cucaracha? Está viva, ¿no? Sí. ¿La puedo matar? No. ¿Un mosquito? Las plantas están vivas, no tienen sistema nervioso central, está bueno, pero están vivas. Entonces, ¿hasta qué punto podemos estirar la ficción para brindar derechos? Entonces, vamos a ver cambios en eso, porque los animales actualmente son objetos de derecho, no son sujetos de derecho todavía plenamente constitucionales. Entonces, eso va a ir modificándose. En este caso de el delito previo, ok, yo protejo el bien jurídico, la salud de la sociedad, pero eso no automáticamente me va a proteger otro bien jurídico del delito relacionado, porque no es continuado, de las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces tenemos dos conductas delictivas diferentes. Un ejemplo más. Vamos a suponer que una persona entra a un Oxxo en la zona hotelera, roba la caja, en los contenidos de la caja, el dinero, sale, agarra una motocicleta, se la roba a otra persona, ahí ya lleva dos delitos cuando menos, ¿no? Podría llevar más.
se va en la motocicleta, lo van persiguiendo la policía y después se mete a zona federal, a la playa, y en la playa atropella a una persona y le causa lesiones, y aparte le dispara a un policía en la playa. Entonces ahí tenemos un concurso de delitos hermoso, porque va a tener delitos de fuero común, delitos de fuero federal, va a ser un concurso de delitos. Acá pasa algo similar. Normalmente, o no normalmente, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita siempre va a ir ligado a otro, al delito precedente. Y tenemos un último bien jurídico que también está protegido, y este sí es un poco más evidente, el del orden socioeconómico. En este caso de este bien jurídico existen ideas encontradas de si el delito realmente afecta a la economía nacional o no. De que es antijurídico, es antijurídico. De eso no hay duda. Pero esta pregunta se le ha hecho a economistas, inclusive, y se les ha cuestionado sobre si ellos creen que realmente el delito de lavado de dinero afecta a la economía nacional. Y la verdad es que dicen que no, teóricamente hablando. ¿Por qué razón? Pues porque el sistema financiero nacional no distingue cuáles son pesos buenos de pesos malos. El sistema financiero nacional, cuando le metes pesos buenos o pesos malos, no hay efectos diferentes. Los pesos son pesos. Tú los depositas y ahí están. O sea, no echan a perder las máquinas, no detienen el flujo de un banco, no hacen que se colapse una red, nada. Es dinero, es exactamente igual que el otro, es indiferenciable, son igual de no existentes los dos. Entonces, pues esto sí es un debate. Ese es un extremo. Por el otro lado, que no extremo, tenemos el hecho evidente de que pues sí causa una lesión, porque pues muchos de esos recursos son utilizados pues para volver a fondear las actividades criminales. Luego entonces pues sí hay una lesión a la sociedad, al orden social. Y también pueden llegar a dañar o llegan a dañar las empresas que son utilizadas para esto. Normalmente se las acaban o las colocan en riesgo de muerte, ¿no? Por obvias razones. Entonces sí hay daños al orden socioeconómico, pero no son a veces tan aparentes. Igual muchos proponen el debate, que pues se vuelve a veces un debate ético y un debate moral, porque pues hay quien ha dicho con seriedad, oye, pero es que no pagan impuestos. Pues sí, porque su actividad es ilegal, ¿no? Obviamente no pagan impuestos. Pero ¿y si pagaran impuestos? Pues entonces tendríamos una actividad legal. En México, pues ya se pasó una ley y estamos a punto de ver un cambio en nuestro país respecto del uso lúdico del cannabis, de la marihuana. No es algo que a mí me encante. Hay gente que salta sobre estos temas con, no, y es el oro verde y el futuro, y híjole, no lo sé. No estoy muy consciente. No me gusta tampoco ser idealista. Lo cierto es que me inclino más hacia la idea de que si una persona en uso y ejercicio completo de sus facultades decide consumir una droga para el objeto que sea, pues lo puede hacer. O sea, si alguien me dijera, oye, ¿y por qué no prohibimos que beban ácido muriático? Pues es que debería ser obvio que no debas de beber ácido muriático. No creo que sea necesario crear una ley federal para la regulación del ácido muriático. No es necesario. A lo mejor sí es necesario una ley federal para la regulación de isótopos radioactivos sendibles para la generación de energía nuclear. Ok, sí, pero para consumir ácido muriático no. Entonces, con las drogas es un tema parecido. Ahora, recordemos, aunque se acabara el tema del narcotráfico, no se acabaría el tema de las operaciones con recursos de procedencia ilícita porque no son la única fuente de recursos de esta naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, el bien jurídico ahí está. Vemos que el bien jurídico es social. De hecho, aquí entre los bienes jurídicos no hay un bien jurídico que sea de una persona física, ¿eh? Como pueden ver, con meridiana claridad, ¿no? Luego tenemos el tema del delito previo. Y este ya lo tocamos un poco y lo hemos platicado antes, pero pues vamos a trabajarlo un poquito desde la perspectiva de qué es un delito, que pues parece obvio, pero luego no lo es. Un delito es una acción u omisión típica, antijurídica y culpable.
Esa es la definición por excelencia de lo que es un delito. Es una acción u omisión, porque el delito puede ser de forma activa, porque el sujeto activo del delito desee producir el resultado, o puede ser de forma omitiva, porque la persona no desee producir ese resultado, pero que el resultado se produzca, o porque la persona tuviera la obligación de evitar que se produjera el resultado que no evitó que se produjera, como los sujetos obligados. Es antijurídica, porque se opone a lo que está en la ley, y es culpable, que no culposa, son cosas diferentes. Para que se configure el delito ORPI es necesario que los recursos, derechos o bienes provengan de un delito anterior. Este es el delito previo o el delito precedente. Entonces, si, por ejemplo, yo me saco la lotería, pues no podrían decir que son operaciones con recursos de procedencia ilícita, toda vez que a lo mejor compré mi melate, me saqué los 200 millones de pesos y pues esos recursos tienen una procedencia lícita. No vinieron de mi trabajo, no vinieron de eso, vinieron de que participé en un concurso y gané. Y tan es así que, pues creo que el Melate también es del gobierno, ¿no? Es una institución pública, Pronósticos para la Asistencia Pública. Creo que es una institución de derecho público. Si no es así, me corrigen, por favor. La complicación del tipo establecida en el 400 bis radica en la frase cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen. Léanse esa frase que está entrecomillada, macérenla, medítenla, porque esa es la primera fuente de dolores. Cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen de una fuente ilícita. Este es el primero de los problemas, porque debieron de haber omitido cuando existan indicios fundados o debieron de haber puesto cuando exista certeza de que provienen. Es un universo de diferencia una cosa de la otra. ¿Por qué? Porque bajo esta premisa existen dos formas para acreditar el delito, acerditar. Les juro que reviso las diapositivas una por una y no encuentro los errores hasta que la estoy aquí, la estoy exponiendo con ustedes. Acerditar. Eso no existe, pero pues sería como ponerse gordo, ¿no? Mediante una sentencia firme por el delito previo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, existen dos formas de acreditar el delito previo. Uno, mediante sentencia firme por el delito previo. Entonces, si yo tengo un delincuente, tengo sus recursos y este delincuente ya lo procesamos y ya lo juzgamos y ya está sentenciado, entonces ahí existe certeza de que provienen de una actividad ilícita porque ya lo juzgué. Y la número dos es la que no nos gusta mucho, que el juzgador que conoce el delito de operaciones determine si se cometió delito previo. ¿Cómo se acredita que el recurso es ilícito? Pues cuando no se puede acreditar que es lícito. Y todavía lo pusieron así en la redacción del 400. Entonces, pues esto está complicado. Es una de las principales críticas al tipo penal que nos hicieron aquí en el 400 bis. Así dice el 400 bis. Se impondrá de 5 a 15 y de 1000 a 5000 al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas. Y entonces aquí venimos a la parte bella, porque este delito lo han leído muchas veces. No sé si lo hayan analizado alguna vez como lo vamos a analizar hoy, tal vez sí. Pero si no, quiero que vean que en la fracción 1 se nos habla de conductas y son 10. Y en la fracción 2 se nos habla de finalidades y son 8. Cuando las juntamos, entonces tenemos 80. Aquí está más claro, ¿verdad? Adquieren, ajene, administre, custodie, cambio, deposite, den garantía, invierta, transporte, transfiera. Yo ahí hubiera puesto algunas cuantas más. Respire, piense, exista, ¿no? ¿Para qué finalidad?
para la finalidad de ocultar, encubrir o pretender ocultar o encubrir origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de los fondos que tienen una procedencia ilícita. Entonces, al existir 10 conductas y 8 finalidades, estamos ante la presencia de cuando menos 80 injustos penales. Entonces, imagínense que adquiera para ocultar, que adquiera para encubrir, que adquiera, ya saben. Entonces, ahí es un tema extremadamente amplio la cantidad de conductas que pudieran caer en el tipo penal en actualizar el supuesto de este 400 bis. Ahora sí ya están viendo la profundidad que tiene este delito, ¿no? La conducta típica. ¿Cuál es la conducta típica? Bueno, pues la conducta típica del delito es una conducta omisiva. Los factores de los sujetos supervisados son concebidos por la redacción del Código Penal como garantes, debiendo impedir el delito. Cuando los garantes, pudiendo impedir el delito mediante la realización de las obligaciones, no hubieran realizado una acción que evitara el resultado típico, se configura la comisión por omisión. Entonces, en esta conducta tipificada, me salté directamente a la conducta omisiva, porque de la conducta dolosa, pues ya hablamos, ¿verdad? Que es el de la persona, que es el delincuente como tal, y que está tratando de disimular o ocultar el origen de sus recursos. Pero también dentro del tipo penal tenemos esta conducta omisiva, en donde si hay personas que están obligadas a realizar ciertas acciones para prevenir que el delito suceda y no lo hacen, entonces automáticamente están en el supuesto del delito. Vamos a hablar más de eso más adelante cuando hablemos de si este delito se puede cometer por error. Desde ahorita les hago la pregunta, ¿ustedes creen que este delito se pueda cometer por error? No me contesten ahorita, lo vamos a ver más tarde, solo váyanlo pensando. Porque entonces ahora sí vamos a ir al sujeto activo. El sujeto activo es a quien por sí o por interpósita. Entonces ahí ya nos habla de dos tipos de sujetos activos. Número uno es el que realiza un delito por medio del cual obtiene los beneficios ilícitos, o sea, es el delincuente como tal. El número dos es el autor mediato, es el que recibe los recursos, derechos o bienes y se los da a un tercero. Entonces pudiera ser que no directamente el delincuente vaya y lave, sino que tenga a alguien que le ayude a lavar. Ese sería el autor mediato. Y después tenemos a la persona o instrumento que no debe saber que los recursos tienen un origen ilícito y a quien el autor mediato le pide que oculte. Ahí pudiéramos estar los sujetos supervisados cuando no hiciéramos nuestros deberes de debida diligencia, válgase la redundancia. ¿Por qué? Pues porque un sujeto supervisado tiene la obligación de preguntar ciertas cosas, primero de identificar, después de preguntar, después de integrar. Al no realizar esto o hacerlo de forma deficiente, entonces te conviertes en un instrumento y tú no sabes, porque si supieras, pues estarías arriba, ¿no? Serías el autor mediato o serías inclusive el mero mero, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque pues sujetos activos puede haber tres. Por eso les decía que luego les pregunto y me da risa cuando les digo, oigan, ¿y quiénes son las víctimas de este delito? Y dicen los empleados, no, pues nosotros. No, papito. No. Tú puedes ser sujeto activo. Víctima no. Víctima es el Estado. Dentro de estos sujetos también hay que analizar la figura, o vamos a analizar la figura de cada uno de ellos. El primero se le llama autor directo, y es cualquiera que haya actuado como autor o partícipe del delito previo. La calidad de partícipe solo la podrá tener si realiza algunas de las 10 conductas establecidas, adquiere, enajene, Debe actuar con conocimiento de que los recursos, derechos o bienes proceden de un delito y que alguno de los propósitos que se establecen en el delito, o más bien, y con alguno de los propósitos que se establecen en el delito. O sea, tiene que saber que los bienes provienen de ahí y tiene que usarlos para alguna de las finalidades que están enumeradas en el 2, ¿no? El autor mediato también es autor, pues porque se lleva a cabo el delito valiéndose de otro. ¿De qué otro? Pues de este otro, el autor mediato. Luego el autor mediato se vale de un sujeto que es víctima de un error, de infundir miedo insuperable al inmediato para que realice el delito o de un inimputable para delinquir. En este caso, en el que el autor mediato se valga de un tercero, también es un caso de agravante.
para el tipo penal del 400 bis. El autor mediato dirige el acto de una forma objetiva, realiza por sí mismo el hecho propio, pero incorpora o utiliza a otro como sujeto idóneo para la comisión responsable del hecho. Entonces, el autor mediato va a ser el que va a facilitar que las conductas y las finalidades se logren y por lo tanto se actualice el supuesto del 400 bis. Luego tenemos a otro posible actor. Como pueden ver, es sumamente complicado el delito, no es sencillo, porque todavía nos faltan, de hecho, dos actores más. Uno es el coautor, es quien toma parte en la ejecución del hecho delictivo condominándolo. Fíjense bien, coautor del delito de Orpi, no coautor del delito precedente. Entonces, esta es una de las primeras cosas que nos sacan canas verdes, confundir un delito con otro. Coautor, toma parte en la ejecución del hecho delictivo condominándolo, no condonándolo, es condominándolo. Quiere decir que el dominio del acto lo realizan entre dos personas. Es como un condominio, ¿ok? Por eso se llama condominio, porque es una cosa de la que muchos son dueños y son condóminos respecto de la cosa, ¿no? Tienen su área privativa y tienen su área común. Para que exista coautoría, el hecho deben realizarlo dos o más personas. Deben de llevarlo a cabo directamente o a través de intermediarios y cada coautor ejecutará una parte del tipo y la consumarán entre todos. Pudiera ser que en un caso específico hubiera dos o tres o cuatro coautores y hubiera aparte otros autores mediatos y hubiera aparte otros terceros que ni supieron que estaban lavando, pero que estuvieron ahí en el error, o que inclusive se les indujo por dolo, violencia o eran inimputables. Pudiera haberlo todo, ¿no? Pudiera haber un super combo. El último rasgo que debe tenerse en cuenta es del acuerdo mutuo, o sea, tiene que haber un acuerdo mutuo entre ellos para que se les considere coautores. Entonces dicen, ok, o sea, si hicimos el delito entre dos y nos echan 10 años, ¿nos toca de 5 a cada uno? No. Ok, no, que sea coautor no quiere decir que se divide, se duplica. Acá sí. Y la última figura es la del inductor. Los que determinen a otro dolosamente a cometer un delito. El inductor hace surgir en el inducido la idea de cometer un delito. El inducido también tiene culpa por ser quien decide y domina la realización del mismo, salvo que el inducido pues no pudiera haberse sustraído de esto, ¿verdad? Pero normalmente van. Acuérdense cuántas veces hemos visto que pues detienen a un grupo y pues a lo mejor había gente que contra su voluntad estaba ahí y pues en lo que son peras o son manzanas, ámonos. Si esto no fuera así, el inductor sería autor mediato. ¿Ok? Entonces, pues ahí tienen las figuras. Luego tenemos sujetos pasivos. El sujeto pasivo lo determina el bien jurídico. Entonces, si estamos hablando de quién o quiénes son los sujetos pasivos, o por decirlo de otro modo, quién o quiénes son las víctimas, pues a estas alturas del partido ustedes ya lo deben tener claro. El sujeto pasivo es el Estado, la sociedad, el orden socioeconómico, el sistema financiero mexicano, etc. ¿Hay víctimas, personas físicas del delito de lavado de dinero? No lo creo. No lo sé. Pudiera haber algún caso en el que existiera una víctima, pero no se me ocurre y no lo conozco. El primer sujeto pasivo va a ser el Estado. Esto es lo que habíamos dicho. Aunque no existe una víctima concreta, en algunas interpretaciones se considera. Entonces, primer sujeto pasivo no hay víctima concreta, pero se puede considerar que el Estado es el primero, la Administración de Justicia es el segundo, los valores tutelados por el delito previo también son el tercero, porque si con esos recursos se siguen haciendo los delitos de donde surgieron, pues entonces se sigue violentando ese bien jurídico del delito original, ¿no? Credibilidad de los agentes económicos, estabilidad de los mercados, régimen de libre competencia, posición del consumidor ante el riesgo de monopolización, entre otros. O sea, dependiendo de los autores, hay autores que encuentran muchísimos sujetos pasivos, ¿no?
Aquí, recuerden, cuando hablamos de sujetos, pues pensamos en personas, no necesariamente. Acuérdense que estamos en el reino de las cosas que no existen. Entonces aquí no tiene que ser lo que pensamos que es. Puede ser algo completamente distinto. Entonces continuamos. El objeto material es aquel elemento del mundo exterior sobre el que o en relación con el cual se realiza una acción delictiva. De acuerdo con la legislación mexicana, son los derechos, bienes o recursos materia del delito. Entonces, el objeto material del delito ORPI son los bienes, los recursos, los derechos, el dinero. Los derechos pueden ser corporales, patrimoniales, reales, de propiedad, etc. Los bienes pueden ser muebles, inmuebles, corporales, incorporales, fungibles, no fungibles, etc. Los recursos económicos, ahí no sabemos, porque este vocablo es indeterminado e insuficiente. ¿Puede ser dinero? Pues sí. ¿Podrían ser bitcoins? Pues sí. Quiero ver cómo los van a decomisar. Es difícil, salvo que traiga el wallet, así físicamente traiga su USB donde guarda sus bitcoins y pues se lo quitan materialmente, pues ya. Pero si él no les da la clave, ¿qué creen que le van a quitar? Nada, pero van a necesitar el USB. Bueno, eso es materia de debate. Para que el objeto material del delito previo coincida con el del ORPI es necesario lo siguiente: que se pueda valorar económicamente, que se pueda incorporar al patrimonio de una persona y que la ejecución de los actos de blanqueo sobre ese objeto no constituya el delito previamente cometido, para que no haya una confusión de conductas delictivas. Entonces sí tiene que haber una división entre el delito precedente y el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita o del lavado como tal. Cuando existan indicios fundados o certeza. Acuérdense de esa frase, porque esa frase es la que nos causa dolores de cabeza, de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Esta parte de la redacción del 400 bis es harto problemática, extremadamente problemática. El objeto material puede ser tanto los bienes, derechos o recursos que procedan directamente de la actividad ilícita como los derivados de esta, ya sean sustitutos o sustitutivos. Entonces, aguas. ¿Qué pasa si acude una persona a un centro cambiario, no el mío, otro centro cambiario, y cambia $10,000 y se le dan los pesos y él se va? Y tiempo después resulta que pues esta persona estaba involucrada en un tema de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y si la fiscalía llega y pide cosas, pues va a pedir que se dé su expediente y tal. No te van a decomisar los $10,000. ¿Por qué? Porque no esos $10,000 son lo que causa el problema, sino que esos él los cambió. Entonces, pues eso sería un bien sustituto o sustitutivo. Dio, recibió a cambio. Entonces, la fiscalía debería de ir a perseguir los pesos que él se llevó, porque pues yo se lo cambié, pero no se extinguió esa novena y me lo regaló y aquí se quedaron. Yo lo recibí, le di el contravalor y se fue. Entonces, pues a lo mejor si fuera que el bien de origen son los dólares, pues entonces a lo mejor sí, pero en este caso se sustituyeron, son sustitutivos. Luego, para no terminarnos de confundir, tenemos elementos subjetivos. Es el desvalor subjetivo de la acción que se integra por el dolo, la imprudencia o la combinación de ambos. Entonces, aquí vamos a hablar de que el delito ORPI tiene dos elementos subjetivos. El dolo. Este delito no puede realizarse por imprudencia. Muy bien. Si hubieran en un mundo idóneo, hay quienes dicen, hubieran hecho dos modalidades del 400 bis. Una para el delincuente como tal, y su lavador o su autor inmediato, lo que sea, los que están allá, y otro para el sujeto obligado que no cumplió la obligación debidamente. Y a lo mejor hubiera sido mucho más sencillo, sin ser grave, sin... No hay diferencia. No hay una tipicidad para unos y una tipicidad para otros, no existe. ¿Por qué? Porque este delito no se puede realizar por imprudencia. No se puede. Las finalidades específicas. El artículo establece 8 finalidades específicas que no cumplan su función de forma aparente.
seguimos con el desvalor subjetivo de la acción. O sea, la acción, cuando hablamos de desvalor, es lo opuesto a un valor. Entonces, ¿cuál es la parte lesiva de la acción? El dolo, las finalidades específicas, porque por las finalidades se puede intuir o inferir el dolo. Y por último, el conocimiento y la voluntad de realizar todos los elementos objetivos del tipo total del injusto, tanto los de su parte objetivo o tipo indiciario como los de la parte negativa del tipo. Entonces, pues ahí, con estos tres elementos se configura el desvalor y ya queda mucho más claro el dolo. Entonces, nos queda claro que el delito Orpi se realiza de forma exclusiva desde el dolo, no pudiendo cometerse por imprudencia. Entonces, por eso es lo que les pregunté hace ratito. ¿Se puede cometer por error? No se puede cometer por error. Hay delitos que no admiten el error, hay otros que sí pudieran admitirlo, porque hay una cantidad de delitos impresionantes. Entonces, hay delitos que pues sí admiten el error. Por ejemplo, a lo mejor si a una persona se le cae un tabique, estaba pegando tabiques y le pega a otra y le rompe la pierna, dirías, es el delito de lesiones. No, porque no tenía la voluntad de lesionarlo, entonces no hay delito. Hay responsabilidad civil, sí puede haberla. Imprudencia puede haber, pero no estás en el tipo delictivo. Pero, por ejemplo, el delito de violación, pues tampoco admite el error. ¿Cómo podrías haberte equivocado acá? Es que iba caminando y me tropecé. No se puede, o sea, no hay forma. Entonces hay delitos que no admiten el error ni la imprudencia. Este es uno de ellos. Entonces, si un sujeto obligado dijera, es que yo no sabía, pues bueno, ahí la ignorancia de la norma no excusa el conocimiento, ¿no? Entonces, ahí estamos pelas. Y luego, si dijera que por error lo cometió, pues tampoco se admite, porque pues simplemente esa modalidad pues no existe. Entonces aquí tú estás en el dolo. Hay que tener mucho cuidado con todas nuestras estructuras de cumplimiento porque su inobservancia nos llevan directamente al dolo del 400 bis. No existe la posibilidad del error. Con un adecuado conocimiento de la normativa que rige las operaciones bancarias, habría podido evitarse. Así lo considera la ley propia, ¿no? El error de tipo vencible conduce a que el delito puede ser imputado a título de imprudencia. En este caso, en esta tipificación, no tenemos un error vencible porque no existe la posibilidad de imprudencia. La figura de la comisión imprudente simplemente en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no existe y mucho menos opera. Entonces, pues sí tenemos ahí un tema. Como pudieron ver, pues es un tema árido el del tipo penal. No sé si nos vayan a preguntar algo concreto del delito. Sí considero necesario que lo entendamos un poco más a profundidad porque es difícil el 400 bis, es un delito especialmente complicado porque no está claro quién es el sujeto activo, no está claro cuál es el bien jurídico, no está claro quién es el sujeto pasivo, no está claro el autor, el coautor o el autor mediato. Hay muchas cosas que están ahí en el aire y pues la redacción parece que no fue la mejor de las redacciones, pero pues es lo que hay. La ley es dura, pero es la ley. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o pregunta respecto de este tema del lavado de dinero, del 400 bis, porque si no seguimos al financiamiento al terrorismo. ¿Tienen alguna duda? Vi que nada se prendió su... Pues más que dudas son pues conocimientos nuevos, ¿no? Porque como que aquí pues ya pues estamos entrando a conceptos que pues en el común de de nuestras literaturas pues no había estado y mucho menos de nuestra práctica, porque pues no estamos metidos en juzgados ni en perseguir delitos, ¿no? Pero entonces... Es correcto. Más que preguntas, pues sí, son conocimientos nuevos que tenemos que comprender. Sí, porque acá me llamó mucho la atención lo que pusieron ellos en el temario. Me voy a regresar. Análisis del tipo penal en las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento terrorismo. Eso fue lo que me causó más nerviosismo. Me dio ansiedad.
análisis del tipo penal. Entonces, no sé a dónde van. Yo soy de la idea de usted, don Carlos, bueno, no de la idea, más bien tiene razón en lo que dice. Yo tampoco, pues yo no litigo, como ustedes saben. Yo simplemente litigo cuando es algo mío o es algo muy, muy especial. Normalmente lo dirijo, lo superviso, pero no estoy en el litigio. Este litigio es extra especial. El tema penal es un tema muy especial, pues todos lo son. Cuando es un tema laboral o un tema agrario, por ejemplo, el derecho agrario, ya se los he dicho, es un universo paralelo. O sea, parece que estás en una pintura de Dalí. El amparo es diferente allá. Entonces, pues sí conozco abogados que se dedican a esto. Es muy importante. Esto que hablamos hoy es como que esencial. O sea, un abogado penalista domina esto, pero a la perfección, porque si tú defiendes al imputado, con I, no con E, si tú defiendes al imputado, con que encuentres una cosa que falte del tipo penal, con eso ya se libra. Entonces, por eso los penalistas buenos son tan caros. Te va la libertad de por medio además, ¿no? Entonces, pues por eso me dio un poquito de ansiedad y decidí meterme más al análisis del tipo penal. Si se fijan, desde el principio lo tenían porque les había dicho que el libro, la tesis doctoral, pues estaba ahí accesible. Y está muy buena, ¿eh? O sea, si algún día no tienen que hacer, póngansela a leer ahí con gusto. Está bastante bueno el análisis que hace la doctora. Es un análisis concienzudo y sí nos ayuda a comprender el tipo penal. Sobre todo nos ayuda a darnos cuenta del asomarnos lo que está del otro lado, que es lo que nos cuesta trabajo, porque pues no somos autoridad. Entonces, a mí me han dado algunos cursos, inclusive ministerios públicos, y sí son muy buenos porque te dan la otra cara de la moneda. Entonces, una cosa es lo que tú sabes y haces y otra cosa es lo que la autoridad, cuando te da su visión de qué te va a pedir cuando llegue contigo, ¿no? Entonces, pues por eso me pareció importante hacer el análisis del tipo penal, aunque sé que está fuera de nuestro ámbito de competencia, pero sospecho que podrían preguntarnos algo de eso. No sé si pudieran hacerlo así tan específico, de menciona el sujeto pasivo del delito del 400 bis. Ay, caray. Pero si sucede, pues por lo menos ya no los va a agarrar tan en curva, porque ya vieron que una vez explicado el concepto, es un poco obvio de qué va cada cosa dentro del rompecabezas penal, ¿no? Bueno, continuamos entonces ahora con el otro delito. Este está mucho más sencillo, aunque no es mucho menos o mucho más simple. Y es el del financiamiento al terrorismo. Entonces, para empezar por el principio, ¿cuál es el concepto? Pues aquí está. Este nos lo da la Comisión. Aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror. No me molesté en buscar la diferencia entre temor y terror. Me suena que son lo mismo, pero pienso que uno es de una intensidad mayor que el otro, ¿no? Habría que verlo para reflexionar sobre el concepto, ¿no? En la población o un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación. El tipo penal del financiamiento al terrorismo está contemplado en el 139 cuáter y 48 bis del Código Penal Federal. Ahí nos dijo 139 nada más. ¿Por qué no dice cuáter? Ahorita lo vamos a ver. Luego la comisión nos explica cuál es la diferencia entre LD y FT, y esta pues ya la sabemos. Nos dice que en los últimos años han impulsado propuestas tendientes a neutralizar organizaciones criminales, interceptando sus vías de financiación. En este sentido, primero se identificó el LD y luego el FT como herramientas importantes para conseguir ese fin. Los dos fenómenos coinciden en gran medida al idear su marco preventivo en torno al principio general de conozca a su cliente, know your client, KYC, por parte de las entidades financieras y no financieras. La gran diferencia estriba en que con el LD es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el FT es esencial identificar el destino del dinero.
Finalmente, el FT puede ocurrir con bienes lícitos o ilícitos, mientras que el lavado de dinero, el origen de este es siempre ilícito. No se puede lavar dinero que no está sucio. Sería un contrasentido. Esto igual ya lo sabemos, ¿sabes? Y siempre lo preguntan. Diferencia entre LD y FT. Pero eso está muy sencillo. Ahora, ¿cuál es la problemática? El delito está tipificado en México, sí, pero existe un desconocimiento generalizado de en qué consiste, cómo se realiza y si realmente ha existido o existe actualmente alguna persona o entidad que pudieran estar realizando FT en territorio nacional. No lo sabemos, ¿eh? Creemos que las probabilidades son bajas, pero no son cero. En la LFP no existe una sola indicación sobre FT. En el reglamento de la LFP no existe una sola indicación sobre el FT. En las reglas de carácter general de la LFP existen dos referencias indirectas sobre FT. Entonces, ¿cómo pueden verlo? En la regulación actual no tenemos ninguna previsión de FT. El delito del FT está tipificado en el 139 quater y no es un delito independiente. Está directamente ligado al artículo 139 en donde se tipifica el delito de terrorismo. Este delito se crea para aquella persona que realice actos en contra de bienes o servicios, ya sean públicos o privados, y contra la integridad física, emocional o la vida de las personas, con el objetivo de producir alarma, terror o temor en la población o un grupo sector de ella, atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad particular para que haga algo. Ya ven que ha habido que los terroristas toman un avión para que liberen a otros terroristas o para que liberen al Estado, para que, como lo hemos platicado antes, el terrorismo algunos autores lo consideran como una estrategia de débiles. Entonces dicen que si el terrorista pudiera, destruiría a su enemigo o al que él considera su enemigo, pero como no puede, entonces tiene que hacer cosas para generar alarma o terror o para buscar obtener otras cosas que no puede obtener de otras formas. No estoy diciendo que sea bueno, evidentemente es malo, ¿no? Ni justificable, porque pues nada justifica un acto de terror, ¿no? Sí, Josmar. Por lo que entendí del terrorismo, o sea, dice que es como para cuando dañas bienes de servicios públicos para, dice, producir alarma de terror o un particular para que haga algo. O sea, se me ocurre, o sea, yo no sé hasta qué tan alejado esté, por ejemplo, de que un grupo haga protestas contra el gobierno y tome instalaciones o destruya monumentos o cosas que sean, o sea, bienes públicos. O sea, ¿cómo diferencias una acción de la otra mediante este concepto? Tienes razón. De hecho, muchas personas se los preguntan. La distinción está en el objetivo de producir temor, terror o alarma. Entonces, por ejemplo, si tenemos grupos feministas que van y vandalizan el Palacio Municipal, lo hacen en manifestación a la violencia contra las mujeres. No lo hacen para sembrar alarma o terror en los hombres, por ejemplo. Si lo hicieran para sembrar alarma, temor o terror, entonces se les considera terroristas. Ese es el elemento esencial, básico. No hay otro más. Ok, ok, está bien. Nada más era como para clarificar. Sí, de hecho, por ejemplo, pues piensa en las películas que hemos visto. Hay una película ahí de Steven Spielberg que se llama Munich, que habla de las Olimpiadas de Múnich, precisamente donde había terroristas que pues mataron, creo, a varios israelitas, y pues es por el tema de Israel y Palestina, ¿no? Entonces el terrorista, las organizaciones terroristas palestinas, el problema que tienen, pues tiene que ver con que a Palestina, pues básicamente se le quitó todo su territorio, se le dio a Israel, y pues tiene un conflicto ahí fuerte, ¿no? No es un conflicto religioso, pero ni de cerca acá. Jerusalén ha tenido musulmanes, judíos y católicos desde tiempos inmemoriales. O sea, no es un conflicto religioso, es un conflicto político. Entonces ahí lo que hicieron fue tomar rehenes israelitas porque pues querían presionar precisamente a los objetivos que tiene el Estado de Palestina, ¿no?
Entonces, cuando ya tu objetivo es sembrar terror, es entonces cuando se te considera un terrorista. Tengan en cuenta también, por ejemplo, eso lo dice Yuval Noah Harari en Sapiens, creo. No recuerdo si es Sapiens, pero, o si es Yuval. ¿De acuerdo? Creo que sí. Pero mueren más personas por suicidio que por ataques terroristas en el mundo. Entonces, es terror. A mí me tocó en junio del 2018, sí. Estábamos en Londres y estábamos caminando en Oxford Avenue y pues veníamos así muy tranquilos, ¿no? Y de repente veo pasar un chorro de patrullas, pero así con torretas y y las sirenas y todo. Y yo dije, Reynosa, ¿qué onda, no? No es normal. Y sí, no era normal. Fue el día del ataque terrorista de una van que se hizo en un puente y atropelló a personas y luego se bajó y con una navaja creo que mató a un par de personas más o algo así. Y pues un problemón, o sea, la gente así en miedo, o sea, de repente una señora corriendo y diciendo que estaban matando gente allá a 2 cuadras y loquerón así bien gacho, ¿no? Yo soy chilango, pues. Y así de, a ver, vamos a ver qué está pasando, veo gente corriendo, pero no oigo nada. Y pues no, era el tema de ahí, pero pues imagínate, lo viví de primera mano, yo no sentí terror, y sí me sacó mucho de onda, pero sí vi gente así apanicada, bien cañón. Entonces, pues esa es la característica del terrorista, que cause terror, pues de ahí su nombre. Entonces, ahora, no quiere decir que otras organizaciones no puedan cometer delitos, nada más que no sería terrorismo. Hay delitos de vandalismo, hay delitos de ataques contra las vías de comunicación, hay muchos delitos que se pueden actualizar en el supuesto, no precisamente el de terrorismo, ¿no? El delito contempla también a otro sujeto activo en la fracción segunda. Este delito sí lo contempla. Para los casos en que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer o se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. Entonces, aquí sí admite otros tipos. Cualquier persona que sea cómplice, accesorio o preste ayuda de forma dolosa será tratado de igual forma que el sujeto activo del delito. Entonces, puede ser que uno financie propiamente y otro le preste ayuda. Puede ser que uno sea el terrorista y otro lo encubra o lo pase en una camioneta para cruzarlo por una frontera o lo lleve o lo ayude de muchas formas. Entonces, aquí el delito de encubrimiento sí existe. En el LD no, porque el LD tiene en su raíz, en su origen, el encubrimiento como tal. Estás tratando de encubrir el origen ilícito del recurso. Además, se contemplan las siguientes agravantes: delito cometido contra un bien inmueble de acceso público, que es un poco lo que decía Yosma, que se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o en la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona. Para que estas agravantes se contempla el aumento de la condena en una mitad. Hay que tener cuidado porque pues hay cosas que han pasado. No sé si se acuerdan de que hace unos años el aeropuerto de Cancún se quedó sin luz completamente. Pues resulta, este es un Fausto casos de la vida real, un amigo mío, no me pasó a mí, gracias a Dios. Él renta maquinaria, entonces lo contrataron del aeropuerto para hacer unas zanjas. Y cuando estaba picando la máquina, ¿a qué creen que le pegó? A un cable que alimenta el aeropuerto. Entonces, todo el aeropuerto se quedó sin luz, nos arrancaron las plantas por alguna razón y se hizo un problema grandísimo. En algún momento alguna autoridad dijo ataques contra las vías de comunicación. No son ataques contra las vías de comunicación, es que una máquina le pegó un cable. Pero es que el personal del aeropuerto le dijo dónde zanjara. No llegó él y zanjó por su propio gusto. Pero imagínate tú que a lo mejor te bajas y le pegas con un pico a una roca ahí, porque a lo mejor ves rocas y le pegaste al cable, y te metes en un problemón. Entonces, como les digo, hay otros delitos que van ligados, en este caso no. Pero, por ejemplo, si hay un daño a un edificio público, porque pues normalmente bombas en los edificios públicos, ¿no? Es lo que hemos visto, pues entonces hay agravantes. Existen otros delitos relacionados al 139, que es el del terrorismo. El primero es el bis, que es el de encubrimiento. El segundo es el ter, que es el de amenaza de cometer terrorismo.
Esta modalidad es la tipificación de la tentativa de terrorismo, incluso aunque fuere únicamente amenaza. Entonces, si una persona, por ejemplo, en México, manda una carta donde dice que va a volar una instalación del gobierno si el día de mañana no dejan de vender comida que no debieran vender adentro de una torta porque están locos los chilangos, pues entonces puede configurar el 139 eterno. Imagínense que diga, no es posible que ya están vendiendo tortas de hot cakes, esto ya está contra la naturaleza y si no lo dejan de hacer, voy a volar el edificio de la secretaría de tal cosa. Ah, pues esa es una amenaza de terrorismo. Entonces ahí ya estaría actualizando el supuesto del delito. Y el 139.4, que es el que nos toca, penaliza al FT al que, y aquí se los puse en bullets porque es más fácil entenderlo así, por cualquier medio, directo o indirecto, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas para ser utilizados o que se pretendan ser utilizados directo o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión de delitos de... Y ahí está, nos lo pone. ¿Ven por qué se los partí así en cachos? Porque si no, no se entiende narita. A ver, déjenme ver dónde puse mi error. Gracias. ¿Y qué puse? Ya ni me acuerdo dónde estaba el error. Ay, Diosito santo, ayuda. Conocimiento y para ser. Gracias. Y en el último punto dice para ser. Para ser. Diosito. 2 o 3 veces las leo, imagínense. Qué vergonzoso. Total o parcialmente para la comisión de, y ahí te dice terrorismo en su modalidad 139, bis y ter, sabotaje, que es el 140, terrorismo internacional es el 148 bis. Ese le aplicaría a un extranjero que viniera aquí e hiciera cosas así, o un mexicano que fuera allá e hiciera cosas así. Ataques a las vías de comunicación, robo, es un robo muy especial, no es cualquier robo. Y los artículos 10 y 13, ese robo va ligado al de los artículos 10 y 13 de la ley que declara reservas mineras de yacimientos de uranio, torio y las demás sustancias de las cuales se obtengan isótopos rendibles que puedan producir energía nuclear. Por obvias razones. Hay un caso por ahí interesante de una persona en Ciudad Juárez que se robó, compraron una máquina en un hospital y la máquina usaba cobalto 14 o cadmio, una cosa así, era un acelerador, no sé, una máquina muy especial que nunca usaron. Y pues alguien pues como que se la robó para el kilo, se la robó. Y resulta que la vendieron al kilo y pues resulta que hicieron varillas y había 70,000 hogares que tenían varillas radiactivas y es todo un tema. Si le ponen Ciudad Juárez delito radiactivo, o sea, esa madre dices, güey, estás casi en un tema de terrorismo, ganas que no lo hiciste a propósito, pero no manches. La persona que se lo robó, murió. La camioneta en donde transportaron eso tenía 40 veces o 50 veces, pasaba el tope de radiación que aguanta una persona. La camioneta tenía 40, 50, 60 veces eso, 400 veces, no, eso es una locura. Entonces, tengan cuidado con eso. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Les estoy dejando una actividad muy bonita. Diagramar todo el delito de FT, la relación con los demás del 139 y del Código Federal, sobre todo 148, y los correlativos con el 10 y el 13 de la Ley de Isótopos Rendibles. Ese es nada más para tener ya el tipo penal del FT. Como pueden ver, el tipo penal del FT es mucho más cortito que el del LD. Hoy si acabamos un poquito antes, ustedes disculpen. Corro a la desagradable cita del día de hoy, que espero que ya me den alguna respuesta, si no, seguirá el pleito. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí, pero si no tienen dudas o preguntas, No, todo en orden. muchas gracias. Ahí No, ya no, yo, Fausto, todo bien, gracias.
Muy bien. Ahí ponte a estudiar, Josmar, el paquete como pasó hoy, porque ya va al pleno y yo creo que va a pasar así. Así va a pasar tal cual lo presentaron. Sí, sí lo dijeron, entonces, de hecho ya Gerardo mandó toda la info y yo ya solo estoy checándolo en los pequeños minutos de libres que tengo en el día. Ay, vamos a ver cómo nos va. Sí, caray. Pero bueno, ni modo, es lo que hay. Pues nos vemos el miércoles, no, jueves. Y pues que tengan buen martes. Hasta luego, saludos. Gracias, Fausto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye, 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 bye. Tengan buena tarde. Gracias, buena tarde.